La mente absorbente del niño, por María Montessori. 1. El niño en la reconstrucción del mundo. Este libro es un anillo del desarrollo de nuestro pensamiento y de nuestra obra de defensa de las grandes fuerzas que encierra la infancia. Actualmente, mientras el mundo se haya dividido y se piensa en formular planes para una futura reconstrucción, la educación es considerada universalmente como uno de los medios más eficaces para llevar a cabo esta reconstrucción, porque no cabe duda de que, desde el punto de vista psíquico del género humano, se halla por debajo del nivel que la civilización asegura haber alcanzado. Yo también pienso que la humanidad se halla lejos del grado de preparación necesario para llevar a cabo la evolución a que aspira con tanta vehemencia, la construcción de una sociedad pacífica y en armonía y la eliminación de las guerras. Los hombres aún no son capaces de controlar y dirigir los acontecimientos, sino que más bien son víctimas de ellos. Aunque la educación sea reconocida como uno de los medios más aptos para elevar la humanidad, aún se la considera solo como educación de la mente, basada en viejos conceptos, sin pensar en sacar de ella una fuerza renovadora y constructivista. No dudo de que la filosofía y la religión deben contribuir enormemente a esta renovación. Pero, ¿cuántos filósofos hay en el mundo ultracivilizado de hoy y cuántos ha habido antes y habrá en el futuro? Siempre han existido nobles ideas y sentimientos elevados que siempre se han transmitido a través de la enseñanza. Pero las guerras se suceden una tras otra, y si la educación continúa considerándose según los antiguos esquemas de transmisión del saber, poca cosa se puede esperar del futuro del mundo. ¿Qué significa la transmisión del saber si se neglige la formación general misma del hombre? Existe completamente ignorada una entidad psíquica, una personalidad social, inmensa para muchos individuos, una potencia del mundo que debe ser considerada. Si hay alguna esperanza de ayuda y salvación, solo puede provenir del niño, porque el niño es el constructor del hombre. El niño está dotado de poderes desconocidos que pueden encaminarnos hacia un luminoso porvenir. Si verdaderamente se quiere llevar a cabo una reconstrucción, el objeto de la educación debe ser el desarrollo de las potencialidades humanas. En los tiempos modernos, la vida psíquica del recién nacido ha suscitado gran interés y algunos psicólogos se han dedicado a la observación del desarrollo infantil durante las 3 primeras horas después del nacimiento. Otros, tras haberlo estudiado minuciosamente, han llegado a la conclusión de que los primeros 2 años de vida son los más importantes para el desarrollo del hombre. La grandeza de la personalidad humana empieza con el nacimiento del hombre. Esta afirmación particularmente mística conduce a una conclusión que podría resultar extraña. La educación debería empezar a partir del nacimiento, pero hablando desde un punto de vista práctico, ¿cómo puede educarse un niño apenas nacido o en el primero o segundo año de vida? ¿Cómo dar lecciones a una criatura que no entiende nuestra palabra y que ni siquiera sabe moverse? ¿O acaso cuando hablamos de educación de los bebés nos referimos solamente a la higiene? En absoluto. Durante este período, la educación debe entenderse como ayuda al desarrollo de los poderes psíquicos innatos del individuo humano, lo cual equivale a decir que no se puede usar la común y conocida forma de enseñanza que utiliza la palabra como medio. Riqueza no utilizada. Recientes observaciones han demostrado ampliamente que los niños están dotados de una particular naturaleza psíquica, y esto nos indica una nueva vía para la educación, una forma distinta que afecta a la humanidad misma y que aún no se ha considerado nunca.
La verdadera energía constructiva, vital y dinámica de los niños aún permanece ignorada desde hace miles de años, del mismo modo que los hombres primero pisaron la tierra y luego cultivaron su superficie sin conocer ni preocuparse de las inmensas riquezas que yacen ocultas en sus profundidades. El hombre moderno progresa en la civilización sin conocer los tesoros que yacen ocultos en el mundo psíquico del niño. Desde los primeros albores de la humanidad, el hombre ha reprimido y aniquilado sin cesar estas energías cuya existencia solo hoy comienzan a intuir algunos. Así, por ejemplo, Carrel escribe: sin duda alguna, el período más rico es el de la primera infancia. Este debe ser utilizado de todos los modos posibles e imaginables mediante la educación. La pérdida de este período es irreparable. En vez de olvidar los primeros años de la vida, nuestro deber es cultivarlos con la máxima atención. La humanidad empieza a tomar conciencia de la importancia de esta riqueza aún no explotada. Se trata de algo mucho más precioso que el oro, el espíritu mismo del hombre. Los 2 primeros años de vida abren un nuevo horizonte, revelan leyes de construcción psíquica ignoradas hasta hoy. El niño mismo nos ha ofrecido el don de esta revelación, nos ha hecho conocer un tipo de psicología, la suya, completamente distinta de la del adulto. Esta es la nueva vía. No es el profesor quien aplica la psicología a los niños, sino son los niños quienes revelan su psicología al estudioso. Todo ello puede parecer oscuro, pero quedará claro inmediatamente si profundizamos en sus particularidades. El niño tiene una mente capaz de absorber conocimientos y el poder de instruirse a sí mismo. Basta una observación superficial para demostrarlo. El niño habla la lengua de los padres. Ahora bien, el aprendizaje de una lengua es una gran conquista intelectual. Nadie se la ha enseñado al niño y, sin embargo, sabrá usar a la perfección el nombre de las cosas, los verbos, los adjetivos. Seguir el desarrollo del lenguaje en el niño constituye un estudio de inmenso interés y todos los que se han dedicado a él coinciden en reconocer que el uso de palabras y nombres de los primeros elementos del lenguaje corresponde a un período determinado de la vida, como si una norma de tiempo exacta vigilara esta manifestación de la actividad infantil. El niño parece seguir fielmente un severo sistema impuesto por la naturaleza, y con tal exactitud que ninguna escuela, por bien dirigida que esté, resistiría a la prueba. Siguiendo siempre este programa, el niño adquiere la irregularidad y las construcciones sintácticas del lenguaje con impecable diligencia. Los años vitales. En lo más íntimo de cada niño existe, por así decirlo, un maestro vigilante que sabe obtener los mismos resultados de todos y cada uno de los niños, sea cual fuere el país en que se hallen. El único lenguaje que el hombre adquiere a la perfección y sin titubeos es el que aprende en el primer período de la infancia, cuando nadie puede impartir ninguna enseñanza al niño. Y no solo esto, pues si luego el niño, una vez crecido, debe aprender una nueva lengua, ninguna ayuda del maestro podrá hacer que llegue a hablarla con la misma exactitud con que habla la lengua aprendida en la primera infancia. Por tanto, existe una fuerza psíquica que constituye al desarrollo del niño. Y esto no solo en cuanto se refiere al lenguaje. A los 2 años ya será capaz de reconocer a todas las personas y cosas de su ambiente. Si se reflexiona sobre este hecho, cada vez resulta más evidente que la obra de construcción realizada por el niño es impresionante y que todo lo que poseemos ha sido construido por él, por el mismo niño que fuimos durante los 2 primeros años de vida. Para el niño no se trata solamente de reconocer lo que nos rodea o de comprender
y adaptarse a nuestro ambiente, sino también, en un periodo en que nadie puede hacerle de maestro, de formar el complejo de lo que será nuestra inteligencia, las líneas generales de nuestro sentimiento religioso. Entonces pareció un milagro que niños de 4 años y medio supieran escribir y que lo hubiesen conseguido sin la impresión de haber recibido una enseñanza. La prensa empezó a hablar de espontánea conquista de cultura. Los psicólogos se preguntaban si estos niños no eran distintos de los demás y durante mucho tiempo nosotros mismos quedamos perplejos. Solo después de repetidos experimentos tuvimos la certidumbre de que todos los niños poseen indistintamente esta capacidad de absorber la cultura. Si las cosas están así, nos dijimos entonces, si la cultura puede ser adquirida sin fatiga, preparen al niño para absorber otros elementos de cultura. Entonces vimos cómo el niño absorbía bastante más que la lectura y la escritura, la botánica, la zoología, las matemáticas, la geografía, y con la misma facilidad espontáneamente, sin fatiga. De este modo descubrimos que la educación no es lo que el maestro imparte, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el individuo humano, que la educación no se adquiere escuchando palabras, sino por virtud de experiencias efectuadas en el ambiente. La función del maestro no es hablar, sino preparar y disponer una serie de motivos de actividad cultural en un ambiente especialmente preparado. Mis experiencias en países diversos han durado más de 40 años y a medida que los niños crecían, los padres me pedían que continuara la educación de los niños ya mayores. De este modo descubrimos que la actividad individual es la facultad que estimula y produce por sí sola el desarrollo y que esto vale tanto para los pequeños en edad preescolar como para los niños de las escuelas primarias y de las escuelas más avanzadas. Nace el hombre nuevo. Ante nuestros ojos apareció una nueva imagen. No era la imagen de una escuela o de una educación. Era el hombre quien surgía, el hombre que revelaba su verdadero carácter en su libre desarrollo, que demostraba su grandeza cuando ninguna opresión mental limitaba su trabajo interior ni pesaba sobre su alma. Por ello sostengo que cualquier reforma de la educación debe basarse en el desarrollo de la personalidad humana. El hombre mismo debería convertirse en el centro de la educación y se debe tener presente que el hombre no se desarrolla en la universidad, sino que inicia su desarrollo mental a partir del nacimiento y lo efectúa con la mayor intensidad en los primeros 3 años de vida. Es necesario prestar mucha más atención a este periodo que a ningún otro. Si se actúa según este imperativo, el niño, en vez de acusar fatiga, se nos revelará como la más grande y consoladora maravilla de la naturaleza. Entonces, ya no nos enfrentaremos con el niño considerado como un ser sin fuerza, casi un recipiente vacío que debemos llenar con nuestra sabiduría, sino que su dignidad se alzará ante nuestros ojos a medida que lo consideremos el constructor de nuestra inteligencia, el ser que, guiado por un maestro interior, trabaja infatigablemente con alegría y felicidad, siguiendo un programa preciso para construir esta maravilla de la naturaleza que es el hombre. Nosotros, educadores, solo podemos ayudar a la obra ya realizada, como los siervos ayudan al Señor. Entonces daremos testimonio del desarrollo del espíritu humano, del nacimiento del hombre nuevo, el cual no será víctima de los acontecimientos, sino que gracias a su claridad de visión podrá ser capaz de dirigir y plasmar el futuro de la sociedad humana. 2. La educación para la vida.
la escuela y la vida social. Es preciso tener desde el principio una idea clara de lo que entendemos por educación para la vida a partir del nacimiento, y es necesario entrar en los detalles del problema. Recientemente el jefe de un pueblo, Gandhi, no solo enunciaba la necesidad de extender la educación a todo el curso de la vida, sino también de convertir la defensa de la vida en centro de la educación. Y es la primera vez que un líder político y espiritual hace tal afirmación. La ciencia, en cambio, no solo ya ha expresado esta necesidad, sino que desde principios de nuestro siglo ha demostrado que la idea de extender la educación a toda la vida tiene posibilidades de ser puesta en práctica con éxito seguro. Este concepto de educación aún no ha entrado en el campo de acción de ningún ministerio de instrucción pública. Actualmente, la educación es rica en métodos, intenciones y finalidades sociales, pero no se puede decir que tome en consideración la vida en sí misma. Entre los muchos métodos oficiales de educación de diversos países, ninguno se propone prestar asistencia al individuo a partir del nacimiento y proteger su desarrollo. Actualmente, la educación tal como se concibe prescinde de la vida biológica y social a la vez. Todos los que entran en el mundo de la educación quedan aislados de la sociedad. Los estudiantes deben seguir las normas preestablecidas del instituto del que son alumnos y deben adaptarse a los programas recomendados por el Ministerio de Educación Nacional. Se puede afirmar que incluso en el pasado más próximo, las condiciones sociales y físicas de los estudiantes no se tenían en cuenta como hecho que pudieran interesar lo más mínimo a la escuela en sí. Así, si el estudiante se hallaba desnutrido o si tenía defectos de la vista o el oído que disminuían sus posibilidades de aprendizaje, todo ello era clasificado sin más con calificaciones inferiores. Más adelante se consideraron los defectos físicos, pero solo desde el punto de vista de la higiene corporal, mientras que aún hoy nadie considera que la mente del estudiante pueda hallarse amenazada y sufrir daños a causa de métodos educativos defectuosos e inadecuados. La dirección de la nueva educación por la que se interesó Claparede considera más bien la cantidad de las disciplinas incluidas en el programa, procurando reducirlas para evitar la fatiga mental. Pero no habla del problema de la forma en que los alumnos pueden enriquecer su cultura sin fatigarse. En la mayor parte de las escuelas oficiales dirigidas por el Estado, lo que interesa es que se cumpla el programa. Si el espíritu de los jóvenes universitarios se siente herido por las deficiencias sociales y por cuestiones políticas que agitan apasionantes verdades, la consigna es que el joven no debe ocuparse de aquello, sino que debe ocuparse de los estudios hasta haberlos llevado a término. De ese modo, ocurre que el joven salido de la universidad tendrá una inteligencia tan limitada y sacrificada que no será capaz de individualizar y valorar los problemas de la época en que vive. Los mecanismos escolares son extraños a la vida social extemporánea, del mismo modo que se halla excluida con los problemas del campo educativo. El mundo de la educación es una especie de isla donde los individuos, separados del mundo, se preparan para la vida, permaneciendo ajenos a las mismas. Puede ocurrir, por ejemplo, que un estudiante universitario padezca tuberculosis y muera. ¿No resulta triste que la universidad, la escuela donde vive, haya ignorado esta enfermedad, mientras que luego aparecerá de improviso una representación oficial en sus funerales?
Hay individuos sumamente nerviosos que cuando entren en el mundo serán unos inútiles consigo mismos a causa de los problemas con la familia y los amigos. La autoridad escolar aún no se ha interesado por casos particulares de psicología y esta carencia encuentra plena justificación en los reglamentos que asignan a la escuela la tarea de ocuparse solo de los estudios y los exámenes. Quien lo supere recibirá un diploma. Esta es actualmente la meta de la escuela. Los estudiosos de los problemas sociales afirman que los licenciados de escuelas y universidades no están preparados para la vida. Y no solo esto, sino que en la mayor parte de los casos también han disminuido sus posibilidades. Las estadísticas revelan un impresionante aumento de locos, criminales, individuos considerados extraños. Los sociólogos solicitan a las escuelas remedios para tanto mal, pero la escuela es un mundo en sí, un mundo cerrado a los problemas sociales. No tiene por qué considerarlos y conocerlos. Es una institución social de tradición demasiado antigua para que sus reglas puedan modificarse por vía oficial. Solo una fuerza que actúe desde el exterior podrá modificar, renovar y poner remedio a las deficiencias que acompañan la educación en todos sus grados, del mismo modo que lamentablemente acompañan la vida de los que van a la escuela. La edad preescolar. ¿Qué es del niño desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años de edad? La escuela propiamente dicha no se interesa por él, hasta el punto que esta edad se denomina preescolar, algo así como ajena al campo de la enseñanza oficial. ¿Y qué puede hacer la escuela por los recién nacidos? En los países en que existen diversas instituciones para niños de edad preescolar, raras veces dependen de la autoridad central escolar o del Ministerio de Educación. En general están controladas por municipios o instituciones privadas, las cuales a menudo persiguen fines lucrativos. No existe ningún interés por la protección de la vida psíquica de los niños como problema social. Por otra parte, la sociedad afirma que los niños pertenecen a la familia y no al Estado. La nueva importancia que se da a los primeros años de vida no ha sugerido remedios particulares, solo se piensa en modificar la vida familiar, en el sentido de que ahora se considera necesaria la educación de la madre, pero la familia no forma parte de la escuela, sino de la sociedad. De ello resulta que se fragmenta la personalidad humana, o el cuidado por la personalidad humana. Por un lado, la familia que forma parte de la sociedad, pero que vive aislada y descuidada o ignorada. Por otro lado, la escuela, que también se halla apartada de la sociedad. Y luego, la universidad. No existe una concepción unitaria, un esfuerzo total por la vida, sino fragmentos que se ignoran mutuamente y que se refieren sucesiva o alternativamente a la escuela, a la familia y a la universidad concebida como escuela, la cual se hace cargo de la última parte del periodo educativo. Por lo tanto, no existe un verdadero sistema que ayude al desarrollo de la vida. Gracias a la ciencia, el concepto de educación, entendido en este sentido, no es nuevo. Como ya he dicho antes, puede que en el campo social aún no se haya puesto en práctica. Y es el paso que deberá dar próximo la civilización. El camino está trazado. La crítica ha puesto al descubierto los límites de las condiciones actuales. Otros han aclarado el remedio que debe aplicarse a las diversas fases de la vida. Actualmente todo se haya preparado para pasar a la construcción definitiva. Las aportaciones de la ciencia pueden compararse a las piedras ya cortadas, destinadas a esta construcción. Hay que encontrar quien tome las piedras y las superponga para erigir el nuevo edificio necesario para la civilización.
puede ser objeto de una observación y de un estudio encaminado a sacar a luz sus necesidades vitales, pero precisamente hemos realizado estas observaciones con la finalidad de descubrir cuáles son las leyes de la vida, ya que si deseamos prestarle ayuda, la primera condición para ello es un conocimiento de las leyes que la rigen, y no solo el conocimiento, porque si tuviéramos por finalidad solo el conocimiento, no nos moveríamos del terreno de la psicología y no nos adentraríamos en el terreno de la educación. Pero este conocimiento del desarrollo psíquico del niño debe ser ampliamente difundido. Solo entonces la educación podrá adquirir nueva autoridad y decir a la sociedad: estas son las leyes de la vida, no podéis ignorarlas y debéis actuar en conformidad con las mismas, porque revelan derechos del hombre que son comunes y se extienden a toda la humanidad. Si la sociedad considera necesario impartir una educación obligatoria, ello significa que la educación se debe dar de modo práctico, y una vez que se admita que la educación debe iniciarse a partir del nacimiento, será necesario que la sociedad conozca las leyes del desarrollo infantil. La educación, en vez de continuar siendo ignorada por la sociedad, debe adaptarse a las necesidades inherentes a la nueva concepción, que la vida debe de estar protegida. Todos están llamados a colaborar. Padres y madres deben asumir posibilidades suficientes. La sociedad no solo debe impartir su instrucción, sino también proporcionar los medios necesarios para educar a los niños. Si la educación significa cuidado del individuo, si la sociedad reconoce que el niño requiere medios de los cuales no puede disponer la familia, aquella debe proporcionarlos. El Estado no debe abandonar al niño. Por consiguiente, la educación tiene la obligación de imponerse con autoridad a la sociedad, de la que había permanecido apartada. Si es evidente que la sociedad debe ejercer un benéfico control sobre el individuo humano, y si también es cierto que la educación es considerada como una ayuda a la vida, este control nunca deberá ser constricción y apresión, sino que deberá proporcionar una ayuda corporal y psíquica, lo que equivale a decir que el primer paso que deberá dar la sociedad es dedicar medios más amplios a la educación. Se han estudiado detenidamente las necesidades del niño durante los años del crecimiento y se han comunicado a la sociedad los resultados de este estudio. Ahora ésta debe asumir a conciencia la responsabilidad de la educación, mientras que por su parte la educación devolverá a la sociedad los bienes adquiridos en su progreso. La educación así concebida no solo interesa al niño y a los padres, sino también al Estado y a la economía internacional. Es un estímulo para cada miembro del cuerpo social, estímulo para la mayor renovación que pueda sufrir la sociedad. ¿Hay algo más inmóvil, estancado e indiferente que la educación actual? Cuando un país tiene que hacer economías, sin duda la primera víctima es la educación. Si preguntamos a un hombre de Estado cuáles son sus opiniones sobre la educación, contestará que no es asunto suyo, que él ha confiado la educación de sus hijos a su mujer, para que ésta a su vez la confiara a una escuela. Pues bien, en el futuro, para un hombre de Estado será completamente imposible formular una respuesta como esta y dar muestras de tal indiferencia. El niño, constructor del hombre. Consideremos los informes de diversos psicólogos que han estudiado el niño a partir del primer año de vida. ¿Qué se deduce de ello? Que el crecimiento del individuo, en vez de ser confiado al azar, debe dirigirse científicamente con mayor atención, lo cual permitirá alcanzar un mejor desarrollo del individuo. Todos coinciden en la idea de que el individuo más cuidado y asistido está destinado a crecer más fuerte, mentalmente más equilibrado y con un carácter más enérgico. En otras palabras, el concepto que los resume a todos es que además de la higiene corporal, el niño debe ser protegido con una higiene mental. La ciencia ha realizado otros descubrimientos en torno al primer periodo de la vida.
En el niño se hallan manifiestas energías bastante mayores de lo que generalmente se cree. Cuando nace el niño no es nada, psíquicamente hablando, y no solo psíquicamente, ya que al nacer es incapaz de realizar movimientos coordinados y la misma inmovilidad de los miembros no le permite hacer nada, no puede ni hablar, aunque ve lo que ocurre a su alrededor. Tras un determinado periodo de tiempo, el niño habla, camina y pasa de conquista en conquista hasta construir el hombre en toda su grandeza e inteligencia. Y aparece otra gran verdad: el niño no es un ser vacío, que nos debe todo lo que sabe, cosas con las cuales le hemos llenado. No, el niño es el constructor del hombre, y no existe ningún hombre que no se haya formado a partir del niño que fue alguna vez. Las grandes energías constructivas del niño, de las que hemos hablado muchas veces y que han atraído la atención de los científicos, aún se hallan encerradas bajo un complejo de ideas sobre la maternidad. Antes se decía la madre ha formado al niño. Hoy nos damos cuenta de que el niño es un obrero y que la finalidad de su trabajo es producir el hombre. Los padres, justo es reconocerlo, prestan a este trabajador los medios esenciales de vida y de trabajo constructivo, pero el problema social de los cuidados que requiere la infancia tiene una importancia mucho mayor, pues el trabajo del niño no produce un objeto material, sino que crea la humanidad misma, no una raza, una casta, un grupo social, sino la humanidad entera. Si se considera este hecho, resulta claro que la sociedad debe tener en cuenta al niño, reconociendo sus derechos y satisfaciendo sus necesidades. Cuando escojamos la vida misma como objeto de nuestra atención y de nuestro estudio, podremos llegar a palpar el secreto de la humanidad y tendremos en las manos el poder de dirigirla y prestarle ayuda. También nosotros, cuando hablamos de educación, predicamos una revolución, por cuanto gracias a la educación todo lo que conocemos actualmente quedará transformado. Yo considero que esta será la última revolución, una revolución no violenta y tanto menos cruenta, cuanto que excluye toda violencia, incluso la más mínima, porque si apareciera una sombra de violencia, la construcción psíquica del niño quedaría irremisiblemente herida de muerte. La construcción de la normalidad humana queda protegida. ¿Acaso todos nuestros esfuerzos no han intentado superar los obstáculos que aparecían en la vida del desarrollo del niño y alejar los peligros y las incomprensiones que le rodeaban? Esta es la educación entendida como ayuda a la vida, una educación a partir del nacimiento, que alimenta una revolución exenta de toda violencia y que una a todos para un fin común y los atraiga hacia un único centro. Madres, padres, hombres de Estado, todos convendrán en respetar y ayudar esta delicada construcción, elaborada en condiciones misteriosas, bajo el dictado de un maestro interior. Esta es la nueva esperanza de la humanidad, no reconstrucción, sino ayuda a la construcción que el alma humana lleva a término, construcción entendida como desarrollo de todas las inmensas potencialidades de que será dotado el niño, hijo del hombre. 3. Los periodos del crecimiento. Según algunos psicólogos que han seguido al muchacho o al joven desde el nacimiento hasta la edad universitaria, en el transcurso del desarrollo existen diversos y distintos periodos. Esta concepción derivada del W. Stern fue adoptada pronto por otros, en particular por C. H. Butler y sus seguidores, mientras que se puede afirmar que desde otro punto de vista la escuela freudiana la había desarrollado anteriormente. Es un concepto distinto del que se seguía anteriormente, según el cual en los primeros años el individuo humano tiene un contenido bastante pobre que se enriquece con el crecimiento. Por tanto, según este concepto, el individuo es algo pequeño en vías de desarrollo, algo diminuto que aumenta
conservando siempre la misma forma. Abandonando este viejo concepto, la psicología reconoce actualmente que existen diversos tipos de psique y de mente en los diversos períodos de la vida. Estos períodos son netamente distintos entre sí y es curioso constatar que coinciden con las diversas fases del desarrollo físico, cambios que son tan importantes psíquicamente hablando que algunos psicólogos, intentando aclararlos, han exagerado hasta expresarse de este modo. El desarrollo es una sucesión de nacimientos. En determinado periodo de la vida, un individuo psíquico muere y otro nace. El primero de estos períodos va desde el nacimiento hasta los 6 años. En este periodo, que también tiene manifestaciones muy distintas, el tipo mental permanece constante. Desde los 0 hasta los 6 años, el periodo tiene dos subfases distintas. La primera, desde los 0 hasta los 3 años, muestra un tipo de mentalidad a la cual el adulto tiene difícil acceso, decir sobre cuál apenas puede ejercer una influencia directa, y de hecho no existen escuelas para estos niños. Sigue otra subfase desde los 3 a los 6 años, en la cual el tipo mental es el mismo, pero el niño empieza a ser particularmente influenciable. Este período se caracteriza por las grandes transformaciones que se suceden en el individuo. Para convencerse de ello, basta pensar en la diferencia que existe entre el recién nacido y el niño de 6 años. De momento, no nos interesa cómo tiene lugar esta transformación, pero el hecho es que a los 6 años el individuo, según la expresión común, ya es lo bastante inteligente para ser admitido en la escuela. El periodo sucesivo va desde los 6 hasta los 12 años, y es un periodo de crecimiento, pero sin transformaciones. Es un periodo de calma y serenidad, y psíquicamente hablando, es un periodo de salud, de fuerza y de segura estabilidad. Esta estabilidad física y mental, dice Ross, hablando del niño de esta edad, es la característica más sobresaliente de la niñez más avanzada. Un ser de otro planeta, que no perteneciera a la raza humana, fácilmente podría tomar por adultos de la especie a estos pequeños seres de 10 años si no tuviera ocasión de ver adultos. En cuanto al físico, existen signos que parecen fijar los límites entre estos dos períodos. La transformación que se da lugar en el cuerpo es muy visible. Citaré solamente el hecho de que el niño pierde su primera dentición e inicia la segunda. El tercer periodo va desde los 12 hasta los 18 años y es un periodo de transformaciones tales que se remonta al primero. Este último periodo puede subdividirse en subfases, una que va desde los 12 hasta los 15 años y otra de los 15 a los 18. Este periodo también se caracteriza por transformaciones del cuerpo, que alcanza la madurez de su desarrollo. Después de los 18 años, el hombre puede considerarse completamente desarrollado y no se produce en él ninguna transformación notable, solo crece en edad. Lo curioso es que la educación oficial ha reconocido estos diferentes tipos psíquicos. Parece que haya tenido una intuición. El primer período, desde el nacimiento hasta los 6 años, ha sido claramente reconocido y ha sido excluido de la educación obligatoria, mientras que se ha observado que a los 6 años se produce una transformación en virtud de la cual el niño resulta bastante maduro para ser admitido en la escuela. Por tanto, se ha reconocido que el niño ya sabe muchas cosas, lo que le permite frecuentar la escuela. En efecto, si los niños a los 6 años no pudieran orientarse, ni caminar, ni comprender lo que les dice el maestro, no podrían participar en la vida colectiva. Podemos afirmar que se trata de un reconocimiento práctico, pero los educadores nunca han pensado que si el niño puede ir a la escuela, orientarse, comprender las ideas que le son transmitidas, debe estar desarrollado mentalmente, dado que al nacer era incapaz de todo.
El segundo período también ha tenido un reconocimiento inconsciente, pues en muchos países los niños generalmente dejan la escuela elemental a los 12 años para entrar en las superiores. ¿Por qué el período comprendido entre los 6 y los 12 años ha sido considerado adecuado para enseñar al niño las primeras nociones fundamentales de la cultura? Ya que esto ocurre en todos los países del mundo, sin duda no se trata de una inspiración casual, dado que hay una base psíquica común en todos los muchachos, puede haber permitido este tipo de ordenación escolar, que es una indudable conclusión de un razonamiento basado en la experiencia. En efecto, se ha experimentado que durante este período el niño puede someterse al trabajo mental que exige la escuela, puede comprender lo que dice el maestro y tiene suficiente paciencia para escuchar y aprender. Durante todo este período es constante en su trabajo y fuerte de salud. Por ello se considera este período como el más adecuado para recibir la cultura. Después de los 12 años de edad se inicia una escuela de orden superior, lo que significa que la educación oficial ha reconocido que en esta edad comienza un nuevo tipo de psicología para el individuo humano. También se ha reconocido que este tipo se manifiesta a través de dos fases, como demuestra el hecho de que las escuelas superiores se hallan divididas en dos partes. Tenemos una escuela secundaria inferior y una superior. La inferior abarca unos 3 años y la superior a veces 4. Sea como fuere, no importa el período exacto. Solo interesa considerar que se dan los dos períodos en la escuela secundaria. Los educadores que se han interesado por la educación en el período de la adolescencia lo consideran como un período de transformaciones psíquicas que se puede comparar al primero, el que va desde el nacimiento hasta los 6 años. Generalmente el carácter no es estable y surgen períodos de indisciplina y de rebelión en el primero. La salud física no es estable y segura como en el segundo período, pero esto no preocupa. Se ha elaborado cierto programa al que los niños deben seguir, quieran o no. También en este período los jóvenes deben permanecer sentados y escuchar, deben obedecer y dedicar su tiempo a aprender de memoria unos conocimientos dados. La culminación de la vida escolar es la universidad, que consiste esencialmente en los tipos de escuela que ya ha obtenido el estudiante, excepto quizá por la intensidad de los estudios en la universidad, que los profesores también hablan mientras los alumnos escuchan. Cabe añadir de qué sirve actualmente una licenciatura. ¿Acaso asegura la vida a quien la obtiene? ¿Quién recurre a un médico recién licenciado? ¿Quién encomienda la construcción de una casa a un joven ingeniero apenas salido de la escuela? ¿O un caso a un abogado apenas autorizado para ejercer su profesión? ¿Y cómo se explica esta falta de confianza? La razón es que estos jóvenes han pasado años y años escuchando la palabra de los maestros y escuchar no forma al hombre, solo el trabajo práctico y la experiencia conducen a los jóvenes a la madurez. Por eso encontramos jóvenes médicos que deben practicar durante mucho tiempo en los hospitales, jóvenes abogados que deben hacer prácticas en los bufetes de un jurista ya experto, ingenieros que deben hacer lo mismo para poder ejercer independientemente su profesión y conquistar una experiencia propia. Y a ello se suma el hecho de que para encontrar dónde realizar las prácticas, el licenciado debe buscar influencias, recomendaciones y vencer numerosas dificultades. Este triste hecho se puede afirmar que ocurre en todos los países. Un caso típico ocurrió en Nueva York, donde se organizó un séquito de intelectuales compuesto por un centenar de individuos que no habían podido encontrar una ocupación. Llevaban una pancarta con el siguiente lema: «Estamos sin trabajo, tenemos hambre, ¿qué debemos hacer?».
La situación no ha cambiado, la educación se halla sin control y no abandona sus inveteradas costumbres. Solo se ha reconocido la existencia durante el crecimiento del individuo de diversos tipos de desarrollo en diversos periodos de la vida. El período creativo. En los años de mi juventud nadie tenía en cuenta a los niños de los 2 a los 6 años. En cambio, ahora existen instituciones preescolares de diversos tipos que acogen a los niños de 3 a 6 años. Pero incluso hoy, como antes, se considera que la universitaria es la parte más importante de la educación. Porque los que han cultivado mejor la facultad esencialmente humana, llamada inteligencia, provienen de la universidad. Pero ahora que los psicólogos han empezado a estudiar la vida misma, se ha producido una tendencia completamente opuesta. Actualmente, muchos sostienen, como yo, que la parte más importante de la vida no es la que corresponde a los estudios universitarios, sino al primer período, que se extiende desde el nacimiento hasta los 6 años, porque es en este período cuando se forma la inteligencia, el gran instrumento del hombre, y no solo la inteligencia, sino también el conjunto de las facultades psíquicas. La nueva idea ha producido una gran impresión en los que tienen cierta sensibilidad por la vida psíquica, y muchos se han dedicado al estudio del recién nacido, del niño de un año, el cual crea la personalidad del hombre. Ocupado en esta misteriosa revelación de la vida, los estudiosos experimentan la misma emoción que aquellos que en los tiempos antiguos meditaban sobre la muerte. ¿Qué ocurre cuando llega la muerte? Esta pregunta estimulaba la meditación y antiguamente acentuaba la sensibilidad. En cambio, actualmente, el hombre en su primera aparición en el mundo se convierte en tema de intensa reflexión. En el recién nacido se descubre al hombre. ¿Por qué tiene que sufrir una infancia tan larga y penosa? Ningún animal tiene un periodo infantil tan difícil. ¿Qué ocurre durante este periodo? Indudablemente el periodo infantil es un periodo de creación. Al principio no existe nada y al cabo de un año aproximadamente el niño lo conoce todo. El niño no nace con un poco de inteligencia, un poco de memoria, un poco de voluntad, dispuestas a crecer y desarrollarse en el periodo sucesivo. El gatito puede maullar desde el nacimiento, aunque de forma imperfecta. El pajarito o el becerro también tienen una pequeña voz, la misma que, aumentada, será la voz de su especie. El hombre solo tiene un medio de expresión al nacer, el llanto. En el caso del ser humano no se trata por tanto de desarrollo, sino de creación, que parte de cero. El maravilloso paso realizado por el niño es el que lo conduce de la nada a cualquier cosa, y a nuestra mente le resulta difícil comprender tal maravilla. Para dar este paso es necesario un determinado tipo de mentalidad, distinta de nuestra mentalidad de adultos. El niño está dotado de otros poderes y la creación que realiza no es insignificante, es la creación de todo. Crea no solo el lenguaje, sino que plasma los órganos que le permiten hablar. Con cada movimiento físico crea cada elemento de nuestra inteligencia, todo aquello de que está dotado el individuo humano. Conquista maravillosa, que no es el producto de una mente consciente. Los adultos son conscientes. Si tenemos la voluntad y el deseo de aprender cualquier cosa, nos disponemos a hacerlo. Pero en el niño no existe ni conciencia ni voluntad, porque es conciencia y voluntad están por crear. Si llamamos consciente a nuestro tipo de mente adulta, la del niño debería ser llamada inconsciente. Pero una mente inconsciente no significa una mente inferior. Una mente inconsciente puede ser rica en inteligencia. Este tipo de inteligencia es fácil de encontrar en cada ser y también se halla en los insectos. Inteligencia que no es consciente, aunque a veces parece dotada de razón. Es de tipo inconsciente
y el niño realiza sus maravillosas conquistas, empezando por el conocimiento del ambiente, en cuanto está dotado de este tipo de mente. ¿Cómo ha podido el niño absorber su ambiente? Precisamente por una de las características particulares que hemos descubierto en él, un poder de sensibilidad tan intenso que las cosas que lo rodean despiertan en él un interés y un entusiasmo que parecen penetrar su misma vida. El niño asimila todas estas impresiones no con la mente, sino con la propia vida. La adquisición del lenguaje es el ejemplo más evidente de ello. ¿Cómo aprende el niño el lenguaje? Se responde que está dotado de oído y que escucha la voz de los seres humanos y de ese modo aprende a hablar. Aún admitiendo este hecho, debemos preguntarnos por qué entre millones de sonidos y ruidos diversos que lo rodean, oye y selecciona solamente la voz del hombre. Si es cierto que el niño oye, y si es cierto que aprende solamente el lenguaje de los seres humanos, entonces esto indica que el lenguaje humano le debe causar una gran impresión. Estas impresiones deben ser tan fuertes y deben causar tal intensidad de sentimientos y un entusiasmo tan profundo que deben poner en movimiento fibras invisibles de su cuerpo, fibras que empiezan a vibrar para reproducir aquellos sonidos. Para establecer una comparación, pensamos en lo que nos ocurre cuando asistimos a un concierto. Al cabo de un rato, los rostros de los oyentes muestran una expresión de éxtasis y las cabezas y las manos comienzan a moverse. ¿Qué es lo que los ha puesto en movimiento? Sino las impresiones causadas por la música. Algo similar debe ocurrir en la mente inconsciente del niño. La voz le produce tal impresión que no puede ni compararse con las que suscita en nosotros la música. En el niño casi vemos los movimientos de la lengua, que vibra, cuerdas que tiemblan y muecas, todo vibra y se pone en tensión, preparándose en silencio para reproducir los sonidos que han causado tan profunda emoción en la mente inconsciente. ¿Cómo aprende el niño el lenguaje con toda su exactitud y de forma tan exacta y precisa que pasa a formar parte de la personalidad psíquica? Este lenguaje, adquirido en la infancia, se llama lengua materna y es claramente distinto de todas las demás lenguas que pueda aprender después. Del mismo modo, como una dentadura postiza puede diferir de una dentadura natural. ¿Por qué estos sonidos, primero sin significado, llevan repentinamente comprensión e ideas a su mente? El niño no solo ha absorbido las palabras, sino que incluso ha absorbido la frase, la construcción de la frase. Si no se comprende la construcción de la frase, no se puede comprender el lenguaje. Cuando decimos, por ejemplo, el vaso está sobre la mesa, el sentido que damos a estas palabras resulta del orden en que las colocamos. Si decimos vaso, el sobre está la mesa, resulta difícil tener una idea. Lo que comprendemos es la secuencia de las palabras. El niño absorbe las construcciones del lenguaje. La mente absorbente. ¿Y cómo ocurre esto? Se dice, recuerda las cosas, pero para recordar hay que tener memoria y el niño no tiene memoria, también está por construir. Debería tener la capacidad de razonar para darse cuenta de que la construcción de una frase es condición necesaria para su comprensión, pero el niño no tiene la facultad de razonar, debe creársela. Nuestra mente, tal como es, no llegaría a alcanzar lo que alcanza el niño. Para una conquista como la del lenguaje es necesaria una forma de mente distinta, y esta forma es la que posee precisamente el niño, un tipo de inteligencia distinta de la nuestra. Podemos decir que nosotros adquirimos los conocimientos con nuestra inteligencia, mientras que el niño los absorbe con su vida psíquica. Simplemente viviendo, el niño aprende a hablar el lenguaje de su raza, es una especie de química mental que opera en él. Nosotros somos recipientes, las impresiones se vierten en nosotros y nosotros las recordamos y las tratamos en nuestra mente.
pero somos distintos de nuestras impresiones como el agua es distinta del vaso. El niño experimenta en cambio una transformación. Las impresiones no solo penetran en su mente, sino que la forman. Estas se encarnan en él. El niño crea su propia carne mental, utilizando las cosas que se hallan en su ambiente. A este tipo de mente la hemos llamado mente absorbente. Nos resulta difícil concebir la facultad de la mente infantil, pero sin duda la suya es una forma de mente privilegiada. Imaginad lo maravilloso que sería ser capaces de conservar la prodigiosa capacidad del niño, el cual, mientras vive alegremente saltando y jugando, es capaz de aprender una lengua con todas sus complicaciones gramaticales. ¡Qué maravilla si todo el saber entrase en nuestra cabeza por el simple hecho de vivir sin necesidad de mayor esfuerzo del que representa respirar o alimentarse! Primero no advertimos nada especial, luego de improviso los conocimientos adquiridos se revelarían en nuestra mente como brillantes estrellas de conocimiento. Comenzaríamos a advertir que están allí presentes y conoceríamos todas las nociones, las cuales se convertirían sin esfuerzo en nuestro patrimonio. Si yo os dijera que existe un planeta donde no hay escuelas ni maestros, sin ninguna necesidad de estudiar, y viviendo y paseando sin más fatiga, los habitantes llegan a conocerlo todo y a fijar sólidamente todo el saber en su cerebro, ¿no os parecería una hermosa fábula? Pues esto, que parece tan fantástico y suena a invención de una fértil imaginación, es un hecho en realidad, porque es el modo de aprender del niño inconsciente. Este es el método que sigue. Lo aprende todo inconscientemente, poco a poco, del inconsciente a la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es alegría y amor. El conocimiento humano nos parece una gran conquista, pero esta conquista la debemos pagar porque apenas somos conscientes. Cada nueva adquisición de saber requiere un duro trabajo y fatiga. El movimiento es otra de las maravillosas conquistas del niño. Recién nacido yace tranquilamente en su cama durante meses, pero transcurrido cierto tiempo, camina, se mueve en el ambiente, hace algunas cosas, goza, es feliz. Vive día a día y cada día un poco más aprende a moverse, el lenguaje penetra en su mente con toda su complejidad, así como el poder de dirigir sus movimientos según las necesidades de su vida. Pero esto no es todo, aprende muchas otras cosas con sorprendente rapidez. Todo lo que se halla a su alrededor lo hace suyo. Costumbres, religión, se fijan en su mente de forma estable. Los movimientos que conquista el niño no se forman por casualidad, sino que están determinados en el sentido en que son adquiridos en un determinado período del desarrollo. Cuando el niño empieza a moverse, su mente, capaz de absorber, ya ha captado su ambiente. Antes de que empiece a moverse, ya se ha efectuado en él un inconsciente desarrollo psíquico, y cuando inicia los primeros movimientos, comienza a ser consciente. Si se observa a un niño de 3 años, se ve que siempre juega con algo. Esto significa que va elaborando con sus manos e introduciendo en su conciencia lo que su mente inconsciente ha absorbido antes. A través de esta experiencia del ambiente, con apariencia de juego, examina las cosas y las impresiones que ha recibido en su mente inconsciente. Por medio del trabajo se hace consciente y construye al hombre. El niño se halla regido por una potencia misteriosa, maravillosamente grande, que va incorporando lentamente de este modo, se hace hombre y lo consigue por medio de sus manos, por medio de su experiencia, primero a través del juego y luego mediante el trabajo. Las manos son el instrumento de la inteligencia humana. En virtud de estas experiencias, el niño asume una forma definitiva y por tanto limitada, ya que el crecimiento siempre es más limitado que el inconsciente y el subconsciente. Entra en la vida y enseguida empieza su misterioso trabajo. Poco a poco asume la maravillosa personalidad, adoptándola a su época y a su ambiente. Edifica su mente hasta que paulatinamente llega a construir la memoria, la facultad de comprender, la facultad de razonar.
Finalmente llega al 6º año de vida, entonces repentinamente los educadores descubrimos que este individuo comprende, que tiene la paciencia de escuchar lo que decimos, mientras que antes no teníamos medios para llegar hasta él. Vivía en otro plano distinto del nuestro. Este libro se ocupa de este primer período, el estudio de la psicología infantil en los primeros años de la vida. Nos muestra estos milagros que no pueden dejar de impresionar profundamente a quien se aproxime a ellos. Nuestra obra de adultos no consiste en enseñar, sino en ayudar a la mente infantil en el trabajo de su desarrollo. Sería maravilloso poder prolongar con nuestra ayuda, con un tratamiento inteligente del niño, con la comprensión de las necesidades de su vida, el periodo en que opera en él la mente capaz de absorber. ¿Qué servicio prestaríamos a la humanidad si pudiéramos ayudar al individuo humano a absorber los conocimientos sin fatiga? Si el hombre pudiera enriquecerse de conocimientos sin saber cómo los había adquirido, casi por arte de magia, ¿acaso la naturaleza no está llena de milagros? El descubrimiento del hecho de que el niño está dotado de una mente capaz de absorber ha producido una revolución en el campo docente. Ahora se comprende fácilmente por qué el primer periodo de desarrollo humano en el que se forma el carácter es el más importante. En ninguna otra edad de la vida se tiene tanta necesidad de una ayuda inteligente y cada obstáculo que se interponga en el camino del niño disminuirá las posibilidades de perfeccionamiento de su obra creativa. Por tanto, ayudaremos al niño no porque lo consideremos un ser insignificante y débil, sino porque está dotado de grandes energías creativas, de naturaleza tan frágil que exigen, para no ser menguadas y heridas, una defensa amorosa e inteligente. Queremos prestar ayuda a estas energías, no al niño pequeño ni a su debilidad. Cuando se comprende que estas energías pertenecen a una mente inconsciente, la cual debe hacerse consciente a través del trabajo y la experiencia adquirida en el ambiente. Cuando nos damos cuenta de que la mente infantil es distinta de la nuestra, que no podemos alcanzarla con la enseñanza verbal, que no podemos intervenir directamente en el proceso que va del inconsciente a la conciencia y en el proceso de construcción de las facultades humanas, entonces cambiará todo el concepto de la educación y esta será una ayuda a la vida del niño, al desarrollo psíquico del hombre y no la imposición de retener ideas, hechos y palabras nuestras. Esta es la nueva vía que sigue la educación. Ayudar a la mente en sus diversos procesos de desarrollo, secundar sus diversas energías y reforzar sus distintas facultades.